Vamos a dar inicio el tema de trastornos mentales en el puerperio. Este es un tema que lo hemos definido de forma general. Bueno, para empezar diciendo que el estrés psicológico es muy alto durante el puerperio, ¿ya? Y que el 15% de estas mujeres padecen depresión puerperal no psicótica, ¿ya? Dentro de los 6 meses postparto, ¿no? Hicieron un estudio, están en 2007 y Jonker en 2011 coincidieron con estos resultados, ¿no? Que la depresión puerperal es no psicótica y se presenta dentro de los 6 meses. Asimismo refieren que unas pocas sufren un trastorno psicótico más grave después del parto y la mitad de ellas padece trastorno bipolar. Un estudio realizado por Jonkers en el año 2011. Los trastornos depresivos son más frecuentes en pacientes que presentan complicaciones del embarazo, como por ejemplo la preeclampsia con signos de severidad, en pacientes que tienen retardo de crecimiento intrauterino y sobre todo son gestaciones tempranas, ¿no? Por ejemplo, partos prematuros, ¿no? En estas mujeres vamos a encontrar con más frecuencia este tipo de patologías mentales, ¿no? Mujeres con antecedentes de trastorno bipolar también son más proclives a desarrollar estos factores, ¿no? Así también Jonkers igual se realizó este estudio demostrando en el año 2011. En la depresión postparto hay que tener mucho cuidado con que se presenten síntomas psicóticos o que sea el inicio de un trastorno bipolar. Y hay que tener cuidado porque está en riesgo la madre de suicidio acompañado de filicidio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque cuando la depresión se hace psicótica, las madres pueden no solo pensar en quitarse la vida, sino también quitarle la vida al neonato, ¿no? Y a veces escuchan voces que les ordenan hacer eso. Mata a tu hijito, mata a tu hijito, mata a tu hijito. Sí, hay que, siempre cuando hay una depresión postparto, es necesario evaluar síntomas psicóticos, preguntar por síntomas psicóticos, por ideación suicidio, ¿ya? Y saber también que en esta etapa se presenta la mayoría de los infanticidios, ¿no? Como está diciendo el doctor, ¿no? Bueno, hemos clasificado 3 tipos, que son la tristeza o melancolía puerperal, llamada también BRUES, la depresión postparto y la psicosis puerperal. Dentro de la tristeza o melancolía puerperal, vamos a hablar el término de baby blues, ¿no? Que es una sensación de tristeza, de intensidad y de duración variable. Ya no se considera patológico, sino la expresión de una modalidad de adaptación normal a la llegada del bebé, ¿ya? Entonces un nuevo término acuñado por sus autores es el baby blues, ¿no? Sensación de tristeza y de duración variable, ¿no? Y que no es patológico. El cuadro es más leve y frecuente de los trastornos del ánimo, ¿no? Su prevalencia está entre 30% y 75% de todos los partos. O sea, antes que una patología es algo más bien casi normal, ¿no es cierto? Generalmente se supone que la caída abrupta de las hormonas de la gestación es lo que puede condicionar este tipo de reacciones. Muchas mujeres, hasta la mayoría de las mujeres, pueden presentar reacciones ansiosas, depresivas, de aislamiento o de incapacidad para adaptarse a el neonato o al nuevo momento que está viviendo, incluso cuando el bebé es esperado y cuando los factores psicosociales no tienen mayor repercusión, ¿no es cierto? Huelga decir que las mujeres que no tienen una red de soporte social, ha habido abandono de la pareja, etcétera, tienen mucho mayor riesgo. Es importante en estos casos el soporte familiar, ¿ya? Por ejemplo, eso se ve en la zona rural, que las mujeres en el posparto están 40 días en cama, ¿no es cierto? Eso le llaman el sobreparto, no, el sobreparto se llama el baby blues, ¿no es cierto? A eso le llaman la cuarentena. Ya, si la mujer no sale para nada, uno tiene que irla a ver a la casa para estar en su cama acostada, y eso quizás permite que la red familiar esté concentrada en atender a la mujer y eso disminuye quizás estos malestares, ¿no es cierto? En las zonas urbanas es mucho más difícil encontrar eso, ¿no es cierto? Generalmente solamente están con el esposo o, como dice la doctora, rápidamente para volver al trabajo, ¿no? Y eso puede condicionar este tipo de reacciones, que generalmente son transitorias, no son graves, ¿no? Pero que puede ser un signo de alerta para empezar a preguntar por síntomas psicóticos, ideación suicida o alguna otra presentación sintomática más grave, ¿no? Bueno, la sintomatología típica es irritabilidad, llanto fácil, labilidad emocional, ansiedad generalizada y trastornos del sueño y del apetito,
¿no? Es lo más frecuente que vemos en este tipo de mujeres. Su manifestación varía de pocas horas a una semana después del parto, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo el pico es al cuarto al quinto día. No suele necesitar tratamiento psiquiátrico. Como dijo el doctor, brindar un apoyo psicológico, infundir sentimientos de seguridad y respeto a su maternidad. ¿Quién puede manejar eso, doctor? Ese problema. ¿Qué especialista puede manejar? Cualquier especialista podemos manejar ese tipo de... En general, el ginecólogo tranquilamente puede manejarlo, ¿no es cierto? Brindando apoyo emocional a su paciente y tratando de integrar su red familiar, ¿no es cierto? Aconsejando a los familiares que la acompañen, que la apoyen en este momento. En el caso de que adolescente no se brinda de alguna forma. Cuando se prepuso. No, o sea, Es una pregunta, doctor. claro, yo le pregunto. No, o sea, en el adolescente es mucho más intenso porque no solamente se da lo fisiológico en la caída de las hormonas, sino se dan una serie de condicionantes sociales como por ejemplo exclusión, rechazo incluso de familiares, burlas, críticas, vergüenza de la propia adolescente, ¿no es cierto?, que pueden condicionar que estos síntomas sean peores. En el adolescente, muy bien la acotación, doctor, hay que tener mucho más preocupación en que el soporte familiar esté estructurado. O sea, si la adolescente llega sola a su consulta, hay que preocuparnos de que pueda estar pasando esto o una sintomatología más grave, ¿no? Lo que hay que buscar es fortalecer el soporte familiar y dar tranquilidad de que si no hay ideación suicida, no hay síntomas psicóticos, no hay otros factores de riesgo, esto es transitorio y en pocos días o semanas se va a resolver. Sí, es muy cierto lo que dice el doctor, por ejemplo en pacientes adolescentes, que incluso nosotros como profesionales más bien victimizamos a la paciente, ¿no? Nos llega una paciente de 14 años y nos alarmamos, decimos, uy, 14 años, muy temprano has empezado, ¿no? Ya empezamos a hacerle daño a la paciente, ¿no? Y que eso es frecuente. Claro, ¿no? Es ahí frecuente. lo que hay es un servicio diferenciado. Debería haber un servicio diferenciado para este problema que existe en el Perú, que es el embarazo adolescente, ¿no es cierto? En el Perú, bueno, esto está prácticamente normalizado, es un escándalo, pero de los servicios diferenciados que mencionó el doctor, es cierto, deberían estar orientados a tratar a esta persona que no es mayor de edad, que todavía es dependiente de sus padres y que tiene otras condicionantes emocionales, sociales, que pueden poner en riesgo su embarazo y su puerperio. Una de las cosas que mencionó el doctor tiene que ver con lo que se llama violencia obstétrica, ¿no es cierto? Es decir, todas las prácticas que durante la atención del embarazo y del puerperio, del embarazo, parto y puerperio, atentan contra la dignidad, los derechos humanos de las mujeres gestantes, ¿no es cierto? Comentarios del tipo, como ha dicho el doctor, no tan temprano has empezado, cómo no eras una niña cuando abriste las piernas, si te gustó tanto, ¿por qué ahora lloras pariendo, ¿no es cierto? Tú quisiste eso, tú elegiste, cuando muchas veces también son casos de abuso sexual. Vienes a las 3 de la mañana. Hay que brindar ahí ese apoyo psicológico. Muy acertado su comentario, doctor, porque es cierto, este grupo de pacientes tiene mayor riesgo de presentar trastornos mentales, suicidio, filicidio, abandono, negligencia o maltrato al neonato. Y bueno, cualquiera de esos riesgos importantes para la salud materna y la salud neonatal. Bien, ahora vamos a pasar al otro ítem, es la depresión puerperal. La depresión puerperal es un estado transitorio también, ¿no? En el que las reacciones emocionales se van a intensificar justo en esta etapa, ¿no? Y 50% de las mujeres lo van a presentar en la primera semana del parto. La prevalencia igual es alto, entre 26 a 84%. Bueno, aquí nos menciona según acuerdo con el criterio que se aplica para el diagnóstico OCARA, encontrado esa literatura al año 2014, ¿no? Y Okean en el año 2011 agrega que el nivel máximo es en el cuarto a quinto día posparto y se va a normalizar al 10º día. ¿No? Esto es lo más importante para nosotros conocerlo, ¿no? Que este estrés mental se va a normalizar hacia el 10º día. La emoción que predomina es la felicidad, ¿no? Toda mamá festeja cuando llega su bebé, ¿no? Pero también se observa mayor labilidad emocional, con insomnio, llanto, depresión, ansiedad. Va a haber poca concentración o mala concentración, irritabilidad e inestabilidad afectiva. Es posible la transición de un llanto de varias horas, ¿no? A un estado de recuperación completa,
y para caer de nuevo en el llanto al día siguiente, ¿no? Esto pero al final es Uno transitorio. de los comentarios relativamente frecuente es de madres que habían esperado a su bebé, que estaban muy contentas con el parto, es, empiezo a sentir rechazo y no sé por qué. Empiezo a sentir que me da cólera cuando llora, sin llegar a agredirlo, por supuesto, sin llegar a ser negligente, pero esa queja puede preocuparle a la mamá, ¿no? Porque puede pensar que se está volviendo loca. Entonces ahí luego descartar los factores de riesgo, brindarle el apoyo emocional, explicarle que eso puede suceder, pero que no significa que no va a querer a su hijo, ¿no? Claro, bueno, los factores de riesgo son las dificultades en la relación de pareja, acontecimientos familiares, dificultades económicas y laborales, alejamiento de la familia, soledad, el aislamiento y las dificultades y conflictos con la propia madre, ¿no? Que es lo más frecuente, sobre todo en madres adolescentes, ¿no? El tratamiento es la psicoterapia prolongada y el uso de antidepresivos, como por ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina en mayor importancia, ¿no? En pacientes con agitación o ansiedad se prefiere la imipramina, ¿no? Y también nos dice que podría utilizarse antipsicóticos a dosis bajas, antidepresivos, debemos suspender la lactancia, ¿no? Cuando utilizamos los antidepresivos. Y la terapia electroconvulsiva solo para casos de depresión grave. A ver, cuando se trata de el fenómeno que el doctor llamó baby blues o que en el Perú se llama sobreparto, es irritabilidad, ansiedad, depresión, no es necesario utilizar ningún fármaco psiquiátrico, ¿no es cierto? Simplemente soporte psicosocial. Cuando se trata de una depresión leve, también sin mayor desesperanza, sin ideas suicidas, sin negligencia en el cuidado, dificultades para el cuidado del bebé, tampoco debería utilizarse antidepresivos como primera opción, ¿no es cierto? Solamente si la depresión fuera moderada, severa, ¿no? Con ideación suicida marcada, con síntomas psicóticos, con factores de riesgo muy importantes, ¿no es cierto? Podríamos pensar en el uso de antidepresivos, siempre suspendiendo la lactancia, aunque no se ha demostrado que los IRS puedan originar alguna complicación en el recién nacido o en el niño. En general, la recomendación es suspender la lactancia si es que se inicia antidepresivos, sobre todo si se asocian con benzodiazepinas, porque pueden originar depresión en el recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, de preferencia evitar el uso de fármacos si es que no se trata de una depresión severa o grave. Ahora, si es que es una depresión moderada o grave y se empieza a usar antidepresivos y la paciente empeora o pasa al polo maníaco, es posible que se trate de una depresión bipolar, o sea, un trastorno bipolar, y ahí más bien hay que preferir los estabilizadores del ánimo. Si es que hay riesgo de muerte, o sea, de filicidio, ¿no es cierto?, muy alto, o si hay algún riesgo de filicidio, no muy alto, cualquier riesgo de filicidio, lo mejor es separar transitoriamente a la mamá hasta que se estabilice psiquiátricamente. Puede requerir incluso la hospitalización la mamá, ¿no es cierto? Y quien debe cuidar al neonato debe ser la familia, ¿no? A veces la abuela o la red familiar. Entonces, lo que no se debe escapar a ustedes en la evaluación de la puérpera es síntomas depresivos ansiosos, ¿no es cierto? Y para calificarlos, evaluar si son suficientemente graves. ¿Qué es lo que da la gravedad de los síntomas depresivos? Ideación suicida, ideación filicida, síntomas psicóticos, ¿no es cierto? O aislamiento marcado o imposibilidad para cuidar al neonato o cuidarse a sí mismo. Si hay alguno de estos síntomas de gravedad, lo mejor es iniciar un tratamiento farmacológico y si es necesaria una hospitalización breve y separación del neonato por este alto riesgo, se hace, ¿no? Pero si no es necesario, si es una depresión leve, no tiene sentido utilizar fármacos, ¿no? Más que todo el apoyo emocional, psicosocial, que lo puede hacer tranquilamente el especialista en ginecología, ¿no? Bueno, les mencionaba que en caso de depresión grave se utiliza la terapia electroconvulsiva, sobre todo cuando tiene un tratamiento eficaz a corto plazo, cuando hay un trastorno depresivo mayor y sobre todo en pacientes que no tienen respuesta a la terapia con antidepresivos, aquellas que tienen un retraso psicomotor grave, aquellas que presentan tendencias suicidas activas y aquellas que presentan características psicóticas. La idea es que la mamá se recupere lo más pronto posible para que vuelva a cuidar a su bebé, ¿no es cierto? Ahora, el problema en Piura es que la única máquina de TEC está en el Centro de Reposo San Juan de Dios, es una máquina un poco antigua y hasta donde yo roté en pregrado no se hacía la terapia con anestesiólogo, ¿no? Lo cual ya está, digamos, fuera de época, ¿no? Ese es el problema en Piura, porque no hay máquina, no hay un procedimiento adecuado. Entonces hay que hacer lo posible para que la paciente se recupere con tratamiento farmacológico.
Bien, ahora psicosis puerperal. La psicosis puerperal es el episodio más preocupante, ¿no? Es lo que entre los trastornos del estado de ánimo del puerperio, ¿no? Y se va a presentar en 1.4 de todos los partos. Este episodio es el responsable del 4% de las hospitalizaciones. El inicio está entre la segunda a la tercera semana postparto, ¿ya? Y existe una forma tardía que puede manifestarse incluso hasta los 24 a 49 meses postparto. Las manifestaciones o los factores predisponentes son la primiparidad en un 70%, haberla padecido en gestaciones anteriores. Otros factores son antecedentes de trastornos maníaco-depresivas en un 50%, y otro factor que incluyen es antecedentes de historia psiquiátrica familiar, ¿no? En un 26 a un 65%. Si hay síntomas psicóticos, el bebé está en mucho riesgo, ¿ya? Por ejemplo, yo tenía una paciente que ponía a su bebé en la mesa al recién nacido y se iba y lo dejaba en la mesa, o que lo quería regalar, ¿no es cierto? Entonces el bebé está en mucho riesgo, y por esa razón es posible que en este grupo de pacientes se necesite más cautela y se piense con mucha mayor frecuencia en la hospitalización, ¿no es cierto?, ante el mínimo síntoma psicótico puerperal. Mucho más si la mujer vive sola, no tiene soporte familiar, consume sustancias psicoactivas, ¿no es cierto?, alcohol, otras drogas, o tiene retardo mental. Con mucha más razón, esa paciente necesita ser transitoriamente separada del bebé y ser tratada para que se recupere y pueda volver a cuidar hasta el bebé, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en síntomas psicóticos, no hay que dar de alta ni darle atención ambulatoria, porque el neonato está en mucho riesgo. En cuanto a las manifestaciones, existe una fase prodrómica que es igual a decir un cuadro de tristeza o melancolía, ¿no? Aquí esta paciente va a presentar inestabilidad emocional, va a tener inseguridad, indecisión, sentimiento de desamparo, vergüenza y asombro. Las manifestaciones son también aturdimiento, languidez, alteraciones amnésicas menores, rasgos esporádicos de confusión, rarezas de comportamiento y manifestaciones psicosensoriales. Lo primero que van a escuchar es que la mamá de la paciente, o sea, la abuela, le va a decir, por ejemplo, cosas como: doctor, a veces deja el bebé en la silla, ¿no?, alarmada, o lo deja el bebé solito en la cama y se puede caer, ¿cierto? O le echa, no sé, pues le echa la leche encima del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, con esas conductas raras pueden ser la primera queja de síntomas psicóticos. Hay que estar alerta. El cuadro evolucionado de la psicosis es que la paciente presenta desorientación, agitación, ansiedad, va a haber deterioro de la memoria, de la concentración, en los cálculos va a tener deficiencias y va a tener presencia de ideas delirantes o falsas, ¿no? Esto es todo manifestaciones. En cuanto al tratamiento de la psicosis, tenemos un tratamiento precoz y multidisciplinario, ¿no? Es decir, evitar intentos de suicidio e infanticidio. Asimismo, tener elementos principales como por ejemplo las psicoterapias de apoyo, las terapias cognitivas y psicológicas, ¿no? Y también cuando usamos psicóticos que responden bien a neurolépticos a dosis bajas. Acá, cuando usamos otros psicóticos, no está contraindicada la lactancia, no podemos utilizar en este tipo de pacientes. En general, el fármaco más estudiado es el haloperidol, ¿ya? Aunque sea el menos promocionado, porque es el más barato, pero el más estudiado, el que se tiene mayor evidencia de ese beneficio, es el haloperidol. En efecto, repito, no está demostrada una alteración en el infante, pero de preferencia, si usted empieza a dar psicofármacos, suspenda la lactancia, ¿ya? O sea, mejor es que el bebé no lacte. Bueno, el tratamiento con litio para los síndromes afectivos, aquí sí se está contraindicada la lactancia, ¿no? Y finalmente también, si utilizamos la terapia electroconvulsiva, se utiliza en pacientes con psicosis de procesos severos que presentan ideas suicidas y que no presentan respuesta efectiva al tratamiento farmacológico. Bueno, Mi sugerencia es que si detectan una paciente en el control de puerperio con síntomas psicóticos, ideación suicida persistente, ideación suicida persistente me refiero a que la paciente dice: sí, me quiero matar. Si la paciente dice: sí, a veces pienso en que mejor si me muriera, pero usted quiere quitarse la vida, no, ¿cómo me voy a quitar la vida si tengo que cuidar a mi hijito, ¿no es cierto? O si la paciente empieza a tener ideas de matar a su hijo, o a escuchar voces que le dicen que su hijo es el diablo o que tiene que matarlo, no le dé de alta ni le dé interconsulta por
ambulatoria. Mejor ingrese a la observación, pide una interconsulta de salud mental o ingrese en su servicio de ginecología hasta que aclare bien el diagnóstico o la mujer reciba tratamiento. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo suicida y peor, alto riesgo filicida. O sea, más dramático es que más dramático que la mujer se suicide es que mate a su hijo y después se suicide, ¿cierto? Es sumamente dramático, es una carga que dudo mucho alguien podría soportar, ¿no es cierto? Entonces, cuando detecten esto, el consejo es mejor precaución y que la mujer ingrese a observación, ¿no es cierto? Muy bien, eso es todo. Muy bien, doctor. Oye, queda de tarea que revisen problemas de salud mental en el embarazo y la menopausia, ¿no? Que son ya un poco menos difíciles de manejar. Los trastornos más graves mentales se presentan en el puerperio, ¿no es cierto? Se piensa que por esta caída abrupta de las hormonas en el posparto o durante el parto. El segundo parcial abarca hasta lo que hemos visto el día de hoy, ya, o sea, la segunda parte del curso, desde trastornos psicóticos hasta lo que hemos visto el día de hoy. Repito, viene de lo que conversamos en clase y de la guía MHGAP. Revisen la guía y lo que conversamos en clase y con eso van a resolver el examen.